Hola a todos y gracias por acompañarnos un día más en un episodio de Un Café entre Sesiones. Hoy estoy aquí con mis compañeras de Promentium, Vanessa, Ana Belén y Mari, y vamos a hablaros sobre psiconutrición y bienestar emocional. Esperamos que os guste y que sea de vuestro interés y muchas gracias, bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a este episodio y con las compañeras de Promentium vamos a tratar un tema muy interesante, la nutrición y cómo nos afecta a nivel psicológico y a nuestro bienestar emocional. Entonces vamos a empezar definiendo qué es la psiconutrición. Vanessa, ¿qué nos cuentas? Pues la psiconutrición sería la forma de abordar la conducta alimentaria desde la perspectiva psicológica y de la nutrición. Habría que diferenciar entre alimentarse y nutrirse. Alimentarse sería simplemente ingerir alimentos para saciar el hambre, mientras que nutrirse tiene que ver con ingerir alimentos que nos aportan nutrientes para un correcto funcionamiento del organismo. Interesante, porque luego cuando decimos esta diferencia entre alimentarse y nutrirse, me viene mucho que los nutricionistas dicen no centrarse tanto en la palabra dieta, ¿no? Sino en cómo me estoy nutriendo, ¿no? O sea, qué estoy metiendo realmente en mi cuerpo. Exacto, porque no se trata solamente de lo que comemos, sino por qué comemos, cómo lo comemos y cómo lo elaboramos. Y hay distintos tipos de hambre, ¿verdad? Está el hambre fisiológica y luego el hambre emocional. Si queréis os cuento un poco sobre el hambre fisiológica. Trata de la necesidad más biológica que nos da la señal esta de tengo hambre, ¿no? Digamos desde el estómago. Esa sensación cuando nos rugen las tripas y demás. Nos manda como una señal a una parte concreta del cerebro que se llama hipotálamo. Y ahí es cuando nos da la respuesta tanto de hambre como de saciedad, ¿no? A nivel más fisiológico. Luego están encargados otras partes del cerebro también, otras partes de esta psiconutrición que vamos a comentar más adelante, como por ejemplo la corteza prefrontal, que es la que nos encarga del control inhibitorio, de eso que hacemos a veces los humanos, ¿no? Vamos a hacer un ayuno intermitente, porque pasa el humano tanto tiempo pasando hambre, porque esta corteza prefrontal está encargada de ese control. Y luego también el sistema límbico, el encargado de regular las emociones y demás, también tiene aspectos claves en esta parte de la psiconutrición, como el aspecto motivacional, ¿no? El querer pues, bajar de peso, o que un día tengas un día más estresado y te apetezca darte una recompensa. Todo eso ya son aspectos más psicológicos que ahora detallaremos un poco mejor. Nosotras en adelante, aunque hemos utilizado para diferenciar, ¿no?, esa parte de hambre fisiológico y hambre emocional, queríamos de todas maneras hacer un apunte en cuanto a este término en sí. Como psicóloga, evidentemente, vamos a hablar precisamente de la parte emocional, de las estrategias, de las otras funciones más allá de nutrirse o alimentarse que pueda tener el comer, pero hacer un apunte en cuanto a ese término. Lo peligroso, lo mal entendido que puede venir a una persona pues, que ya parta de una relación con la comida un poco problemática, o incluso con su cuerpo, porque ya una persona que esté en esta situación ya tiene, ya apaga un poco la sensación corporal e ignora esas sensaciones de hambre si le damos el permiso a, oye, que hay un tipo de hambre que a lo mejor no es real. Entonces, como hacer el señalamiento de que al final todo es hambre, lo que diferencia un poco el cómo lo usamos. Que no entre tampoco esa culpa de solo es válido si es hambre más fisiológica y tal. No, que a veces también está bien pues comer, aunque sea por otros motivos, si no llega como a otros límites tampoco. Y que se pueda permitir eso, el que puedan haber como diferentes motivos. Aunque hablemos de hambre emocional, a lo que nos referiremos será pues, a esa parte que engloba más allá de la mera nutrición, más allá de lo que sea el nutrirse y alimentarse. Pero creo que era un poco importante señalar esto, porque siempre lo decimos, no sabemos qué persona nos está escuchando y en qué circunstancias está o cómo le puede afectar. Al final aquí lanzamos como mensajes muy generales, pero las personas que hay ahí escuchando, viendo, seguramente pues tienen su propia circunstancia. Y personalizan, ¿no?
Aquí también es importante que aclaremos que nosotras no somos nutricionistas, no somos dietistas. Lo que sí que sucede es que muchas veces cuando la gente nos consulta por cualquiera de las problemáticas que nosotros tratamos a nivel psicológico, pues puede aparecer también este problema con la comida, que ya no significa exactamente que tenga que ver con un trastorno de la conducta alimentaria, pero sí que puedan tener este tipo de problemas en cuanto al control de impulso o esa necesidad de dependencia de la comida, o con el sistema de recompensa que lo nombramos mucho en los podcasts, de me recompenso con comida. Hemos visto importante hablar de ello y de que existe una especialidad que es la psiconutrición y cómo todo esto tiene que ver, pero que no nos busquéis para hacer dietas, como especialistas en nutrición, porque no queremos que todo lo que se habla aquí tenga que ver con la salud mental y con el bienestar emocional. Y tener claro que cuando busquéis a un profesional, que sea el profesional adecuado, igual que lo decimos con nuestra profesión, que sea también con otras profesiones, por supuesto. Sí, totalmente. Y hacer también un llamamiento al enfoque integral, no solamente de la parte de la psicología, sino contar con un nutricionista que sepa lo que hace. Efectivamente. Lo hablamos también con Isabel Peñalver, ¿recordáis? Que comentábamos que el enfoque multidisciplinar o interdisciplinar en las distintas patologías o en el dolor, es esencial para el abordaje, porque no siempre, pero muchas veces están los mecanismos psicológicos detrás apostando por ello. Y dicho esto, vamos ya a meternos un poco en barrena. Entonces hablábamos del hambre emocional, ¿no? ¿Por qué una persona, más allá de lo que es esta parte automática, ¿no? Esta necesidad humana que es comer y alimentarse y nutrirse, ¿por qué factores psicológicos hacen que una persona recurra a la comida? Al final son diferentes formas puede responder a muchos motivos, que es lo que estábamos un poco ahora hablando de permitirlo, que también sea válido. Puede haber debajo una gestión emocional, es decir, y no solo hablo de las emociones desagradables. Quien viene conmigo a consulta sabe que siempre intento mencionar las que también son agradables, es decir, tú puedes acudir a comerte algo porque has tenido un día estupendo y celebramos, y en la cultura, en concreto en España, somos muy de celebrar en torno a una mesa con comida. Y hay una gestión emocional, o puede ser he tenido un día horrible, o estoy muy cansado, y también recurro un poco a esa autorregulación. Si no es la única forma que tengo de regularme, está bien, es una más. Ahora, cuando es la única y no tengo otra forma de gestionar lo que me ocurre, ya no solo las emociones, sino problemas, etcétera, pues entonces cuando puede ser un poco que hace falta añadir ahí ingredientes a la receta. También puede ser como un mecanismo de compensación, es una forma también de relajarnos, el masticar y el tragar cuando va masticando con la mandíbula y luego se produce el bolo alimenticio y pasa, digamos, por aquí, involuntariamente nos relajamos. Entonces yo creo que es una manera también de poder compensar. De regularse, ¿no? Y de regularse. También hay señales que detectan cuando hay hambre emocional. Por ejemplo, cuando se trata, aparte de para regularte emocionalmente, como preguntas que nos podemos hacer cosas muy específicas, ¿no? A lo mejor si tengo hambre, pero me apetece un croissant, pues me comería a lo mejor una manzana. Esa diferenciación a lo mejor nos hace un poco ver que hay algo detrás, ¿no? De esa parte, porque muchas veces no estamos conectados con el cuerpo, con la saciedad, que ya hemos dicho que tiene un componente fisiológico, y no sé si estoy saciado o no estoy saciado, no sé si tengo hambre o no, y vamos un poco en piloto automático y hay que hacernos esas preguntas a veces. Sí, que quizá, ¿no? Para poder diferenciar entre hambre fisiológica o hambre emocional, con hambre fisiológica te apetecería comer cualquier cosa, más que nada porque tu mismo cuerpo te demanda, pero en el hambre emocional justamente nos apetece esa cosa, ¿no? Esa garguería, ese capricho, y es una cosa justo No concreta. Exacto. Sobre todo es el mensaje que mandamos muchas veces de hacer consciente de dónde está viniendo esa necesidad. En el momento en el que aparece la necesidad o la gana de comer,
es poder parar y preguntarse hasta qué punto es algo que estoy cubriendo una necesidad o estoy cubriendo una dependencia, estoy tapando una emoción, ya sea agradable o desagradable, ¿qué función está cumpliendo la comida aquí? Y esto siempre también poniendo en alerta un poco lo que decíamos, que hay personas que tienen también problemas con la comida. No es solamente una cuestión de adelgazar o de mantener la línea. Hay personas que no tienen esta capacidad de regulación y que a lo mejor tienen distorsionada su realidad o la percepción sobre ellos mismos, y también es mandar una alerta a comer es necesario, alimentarse es necesario. La cuestión es en qué medida lo hacemos, si lo hacemos sobre medida o en qué momentos lo hacemos. A lo mejor para una persona para comer 2 veces al día está estupendo según su situación, y para otra persona es muy negativo. Entonces no se puede coger una regla única para todas las personas porque cada persona va a tener una necesidad diferente. Entonces no queremos que, como siempre decimos, ¿no?, que este mensaje se generalice y que se tome como tengo que pensar siempre qué estoy comiendo en la medida en la que estoy comiendo. No, hablamos vamos a generar conciencia dentro de que necesito comer entre 2 y 3 veces al día, que es una necesidad, que buscamos comer saludable, porque entra dentro de que vamos a buscar nutrirnos, y que todo eso un nutricionista lo puede explicar mucho mejor que nosotras. La cuestión es, voy a hacer consciente ese proceso cuando me siente a comer. ¿Cómo voy a comer? Sé lo que estoy comiendo, lo voy a hacer con calma, ¿no? Esas pautas de parar, analizar. He comido ya mi plato, voy a seguir comiendo, me voy a comer otro plato más, voy a comer otra cosa diferente. Es hacerlo consciente y hacerlo desde la calma. Y si en algún momento, desde esa conciencia, en algún momento pues necesitamos ese capricho, necesitamos regular de esa forma, como ha dicho Ana Belén, no es que sea negativo, pero sí que tengamos previamente esa conciencia de lo que estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, y que de alguna forma no nos domine, ¿no? Que no sea el alimento el que nos domine a nosotros de alguna forma. Lo que decíamos, la corteza prefrontal, el poder parar y el decir, esto lo quiero, esto es necesario. Todo depende pues según tus circunstancias, según tus objetivos. No vale todo, lo primero siempre es la salud. Entonces este mensaje tiene que quedar claro, que lo primero siempre es la salud, y a lo mejor necesitas una compañía terapéutica, alguien que te ayude a llevar esa alimentación buena. Entonces esto para las personas que a lo mejor quizás tengan una mala relación con la comida, no necesariamente tiene que haber una enfermedad detrás, pero sí que tengan una mala relación, que puedan entender la comida como algo necesario y el nutrirse como un proceso también necesario y consciente. Y recalco también que a veces no solo el tema hoy estamos hablando de este podcast de este tema, pero quizás pues hay factores en nuestra vida que nos llevan, por ejemplo, un día estresante, o que estamos un poco en una etapa de la vida más ansiógena. Vamos a estar un poquito más activos y no vamos a estar conscientes con el cuerpo. Entonces, si yo llego a casa después de un día estresante y me pongo a comer, a lo mejor no estoy pendiente de mí y no sé cuándo me estoy saciando. Y sigo comiendo, a lo mejor no tanto, o sí, para regular una emoción, o el estrés, o la ansiedad, o lo que tenga, pero sí quizás por desconexión misma del cuerpo. Entonces esto también hay que abordarlo. Quizás no es tanto, a lo mejor sí que en la continuidad de mi vida tengo una buena relación con la comida, pero hay una fase de mi vida que estoy más alterada, y sería mirarlo desde la parte pues ansiedad, estrés o depresión incluso también. Claro que hay que verlo, ¿no? Esa persona que a lo mejor tenemos en consulta y puede ser que tenga un problema en el control de impulsos, y eso pues quizás en este contexto que estamos hablando está enfocado en la alimentación. Nosotros vamos a ayudarle a, como estábamos diciendo, a crear ese momento de conciencia, a buscar cuál es qué le está conectando con la comida, qué es lo que le hace esa búsqueda para que se le descontrole a lo mejor la ingesta, o para que no haya esa ingesta, ¿no? Que en ambos sentidos puede funcionar. Ayudarles con métodos que regulen el trasfondo. Ese trasfondo pues, puede ser estrés, puede ser ansiedad, puede ser la propia desgana y la desmotivación que causa la depresión. Entonces,
todo hay que saber cuál es el origen para poder analizarlo correctamente con el paciente y ayudarle con los mecanismos que cada persona necesite. Individualizar, personalizar. Claro, siempre lo hemos dicho, creo, en otros podcasts, que no es tanto no se valora si algo es funcional o no, o si está bien o no, por lo que se haga, sino desde dónde lo haga. Y esto me conecta un poco con lo que comentamos el otro día, de esos motivos que pueden ser perfectamente válidos para buscar un cambio en tu alimentación, ya sea bajar de peso, ya sea una enfermedad que requiere una alimentación determinada. Ahí estamos hablando de cosas saludables, incluso diría necesarias, pero luego hay otros motivos por los que alguien puede prestar atención a su alimentación que no per se, de nuevo, son perjudiciales, pero como todo lo que acaba de decir Raquel, sino porque potencialmente pueden ser perjudiciales. ¿Por qué? Porque depende del motivo o desde dónde lo hace. No sé si se os ocurren algunos motivos de estos de los que puedan estar un poco ahí en el límite o en el limbo de que puedan terminar siendo. Sí, a lo mejor como por ejemplo esa necesidad de control. Se me viene a la cabeza un paciente, bueno, que no es solo un paciente, sino a lo mejor muchos pacientes que están controlando las calorías, exactamente todo lo que comen de una forma, que no digo que esto sea malo, ojo, lo importante es hacerlo según tu propia circunstancia y llevado por un profesional para conseguir el objetivo que tú necesites. Pero dentro de esto hay personas que a lo mejor nos llegan con un comportamiento desadaptativo, son personas quizás muy perfeccionistas o muy rígidas y que necesitan todo tenerlo muy medido, muy controlado. Entonces ahí es cuando si controlo lo que como, entonces controlo todo lo demás. Y entonces la comida se convierte en tiene un rol de autorregulación también y de autoengaño, de si puedo controlar esto, lo puedo controlar todo, o debo de controlar esto porque así lo puedo controlar todo, que suele ser lo más común en consulta. A mí, por ejemplo, se me ocurre eso. Yo en consulta he oído esto, una persona que a lo mejor no tiene una relación per se mala con la alimentación, pero se encuentra en un momento de su vida, por lo que sea, por no personalizar y no hacerlo como muy, muy concreto, pero por lo que sea, que hay muchas cosas en su entorno que escapan de su control. Y hay personas que lo hacen como de forma muy consciente, ¿vale? Todo esto no lo controlo, todo esto me está sobrepasando, ¿qué puedo controlar? Esto, y lo señalo. Pero claro, también hay personas que lo hacen y no son tan conscientes, entonces primero hay que hacer un trabajo de conciencia y saber por qué lo estás buscando, por qué estás necesitando ese control y poder darte otra alternativa. Se me ocurre también esa parte de autoexigencia, ¿no? Muy relacionada con el control, pero que muchas veces ya no es por controlar, sino por los estándares que tengo conmigo misma o conmigo mismo y la necesidad de que esté todo lo más perfecto posible. ¿Cuándo pasa ese límite que pueda ser perjudicial? Cuando a lo mejor queda muy, muy lejano siempre la meta. A lo mejor he perdido X peso, pues ahora me falta este centímetro de esta parte del cuerpo y ahora todavía necesito tal, o alguien me ha mencionado algo y recuerdo que todavía tengo que mejorar en esto. Entonces, como esa exigencia seguramente no esté solamente en este contexto, se dé también en otras cosas de la vida de esa persona, pero que esta puede ser una de ellas. Y ya no solamente el control y la exigencia, yo entiendo que también el hecho del descontrol y cómo se refuerza a nivel social, porque a lo mejor estoy limitando más la ingesta, he perdido peso y resulta que alguien en mi entorno me ha dicho, ay, pues te veo más guapa. Entonces ya ahí también las conductas reforzadoras también entiendo que puede agravar, ¿no?, el cuadro que se esté planteando. Se me ocurre un caso de una amiga, no una paciente, pero que perdió mucho peso por una situación vital bastante desagradable y recibía muchos comentarios de estos, qué guapa está, y a ella le molestaba mucho. Fíjate que ni se lo había planteado y le estaban señalando. Sí. Y ella, como la asociaba a esa pérdida de peso, no había sido de manera voluntaria, había sido porque pues, tenía sintomatología depresiva y estaba en un proceso de tratamiento, pues se lo llegaba algo negativo sobre ella, incluso no le gustaba.
Entonces, bueno, que hay que darle, a veces parece que asociamos esos comentarios, está más delgada, como algo muy positivo y tiene muchos giros. Sí, Claro, porque si yo ya también- tengo, si yo recibo ese comentario y yo tengo un déficit ahí, es decir, tengo una carencia de cariño, de apoyo, de aceptación, eso va a empezar a ser una meta, quizá antes no lo era y es posible que a lo mejor lo empiece a ser. Y estos son esos motivos que decimos potencialmente peligrosos de buscar ese cambio en tu alimentación, que sea el buscar una aceptación, un piropo, que alguien no me rechace. Que esto tiene que ver mucho también, aquí pasamos de la nutrición un poco a la imagen corporal, ¿no? Al espejo que mostramos al mundo y cómo el mundo habla sobre nosotros. Y eso cuánta importancia tiene para nosotros. Que quizás tan significativo es cuando tiene mucha importancia como tiene muy poca. La visión de los demás es importante hasta donde es importante, ¿no? Pero realmente lo que más importa es nuestra propia consciencia y cambio es la visión que tenemos de nosotros mismos y la imagen que nosotros mismos nos generamos. Los de fuera nos pueden ver genial y nosotros, si no nos vemos bien, es lo que está contando. Y a la inversa pasa exactamente lo mismo. Los de fuera nos pueden ver, criticar o lo que sea y nosotros vernos estupendamente. Entonces, ¿hasta qué punto puede influir la opinión de los demás? Que, ojo, que vivimos en sociedad, que es importante, y que importa, pero sobre todo en este mundo de redes sociales, de tanto mostrar, sí que es importante darse cuenta de la propia percepción de uno mismo, ¿no? Y siempre, siempre desde la salud. Siempre buscar que eso esté en el primer plano y todo lo demás que quede en un segundo plano. Y a veces creo que se tiende a intentar controlar, entre comillas, lo que como el otro me ve, ¿no? Entonces, si yo intento controlar eso, que es incontrolable, porque nosotros es verdad que la imagen física en esta sociedad tiene un valor, pero es un porcentaje, no la totalidad. Entonces, si yo intento controlar eso que no puedo controlar, me controla a mí de manera excesiva, quizás, ¿no? Entonces, como que es una falsa seguridad. Parece que estoy controlando, pero no estoy controlando, porque aunque yo esté en la línea que yo creo que es la justa para que me vean bien, nunca voy a poder controlar, ¿no?, cómo se percibe. Claro, no desde quita que fuera. venga otro y tenga su visión o que tenga... ¿no? Eso es. Que el falso control creo que aquí forma parte importante de todo esto que estamos hablando, porque muchas veces intentamos controlar lo que es incontrolable y lo controlamos de manera excesiva para suplir un poco esa parte. No sé vosotras qué pensáis. Sí, no, estaba pensando también en más motivos, estoy totalmente de acuerdo. Pensaba en más motivos de que a lo mejor la gente pueda tener para tener esa mala relación con la comida, como quizás pueda ser, puede tener que ver con los demás, pero con ese miedo a engordar o con ese miedo a adelgazar, ¿no? Sabéis que muchas veces lo digo, que el trasfondo de gran parte de las acciones o de actitudes que tenemos tienen que ver con el miedo a que pase o a que no pase algo. Entonces, a lo mejor, en este caso, cuando tenemos la necesidad de controlar algo en exceso o de tomar un objetivo, ¿no? El objetivo de adelgazar per se o el objetivo de engordar, pues a lo mejor lo está sosteniendo algún miedo. Un miedo y quizás basado en creencias. Basado en creencias y que no significa que no esté conectado con la realidad pero como decía siempre, que me gusta ponerlo ahí de una forma saludable y personalizada, que tan malo es que te digan qué bien te estás quedando, qué delgada, qué guapa, cuando tú a lo mejor estás pasando una época tremenda de mala, como a la inversa, ¿no? Que al final las opiniones ajenas, venidas de la nada, pues no tienen por qué ser bien recibidas. En ese sentido, y afectan mucho a las personas que están en ese proceso, ya sea de una cosa o de la otra. Total. Y luego cuidado también con los comentarios de ajenos, ¿no?, de otras personas, porque los seres humanos nos encanta hablar de nosotros mismos, muchas veces nos proyectamos, entonces a veces nos dicen cosas que realmente están hablando de ellos, y si lo personalizamos y nos lo traemos a nosotros, estamos dañando o alimentando la autoestima en un sentido o en otro, hay otro concepto. Sí. Otro motivo que se me ocurre, por ejemplo, sería el evitar sentir cosas. Que esto puede ser que te vaya a contar calorías o a medir lo que tomas o si tomas un alimento en lugar de otro, como puede ser otra persona que a lo mejor se centre en el trabajo o que
le dé por tener preocupaciones concretas sobre otros temas. Es decir, al final, repito, no es lo que haces, sino desde dónde lo estás haciendo. Entonces, si lo estás haciendo desde evitar sentir cosas o evitar enfrentarte a lo que sea, pues también puede ser un problema. Porque no tanto el objetivo en sí que tienes, de que muchas veces nos permitimos como por una búsqueda de salud, pero si en realidad lo que hay debajo es todo esto, pues la salud tenemos que recordar que es corporal, pero también mental. Y así nos vamos a lo que viene siendo un trastorno de la conducta alimentaria. Podríamos hablar de un TCA, pues, una anorexia, una bulimia. A veces uno de estos factores que estamos mencionando puede ser el miedo a si se trata eso, perder la identidad, ¿no? La identidad a veces se forma en base a por las calorías que cuento, mi propio cuerpo, cómo me ve a mí misma o a mí mismo. Entonces perder esa parte también es una ruptura del concepto propio. Eso también se trabaja así de esa forma en consulta. Sí. Identidad. No queremos meternos mucho en lo que son los trastornos de la conducta alimentaria, pero sí que es cierto que si alguien que nos escucha se siente identificado con esa visión de sí mismo en la que a lo mejor siempre está disconforme con cómo es, con cómo está teniendo una relación mala con la comida. Ahora definimos que es una relación sana, pero antes vamos a decir también que es una relación tóxica. Evito comer de forma desmedida, o a lo mejor me pego atracones y luego hago algo para evitar que eso pueda afectarme en mi cuerpo, haya algún tipo de purga o de castigo. Si a lo mejor me di cuenta de que estoy mirando demasiado pues, exclusivamente todo lo que como, todo lo que ingiero, que no de una forma sana y equilibrada, sino de forma quizás obsesiva. Si además pienso, me miro en el espejo y veo algo que el resto del mundo está diciéndome que no es, ¿no? Que no es lo que yo estoy viendo, quizás ahí también se me puede activar una alarma de algo está pasando en mí que no soy consciente que me está pasando, pero para todo ello es importante acudir con un profesional que pueda acompañaros, porque hoy en día además que se normaliza tanto pues ese mal uso de la imagen, de las redes sociales, de querer ser todo lo perfecto que se pueda para mostrar al mundo, pues yo creo que ya también podemos romper el melón del mundo no es tan perfecto, la gente no es tan perfecta como muestra, y siempre de todo lo que se ve hay un iceberg debajo que nadie sabe, y a veces ese iceberg sale con el tiempo. Entonces, pues también para los jóvenes, sobre todo que son quizás los que están más expuestos a todo esto, pues quería mandar un poco ese aviso, ¿no? De si notáis esto en vosotros, a lo mejor además quizás tenéis grupos de iguales, la gente con la que vais tiene esos mismos comportamientos, pues también se normaliza, ¿no? Que esto lo hemos dicho muchas veces en los podcasts, normalizamos todo aquello que vemos. Si yo hago algo, me purgo, tomo X sustancia, hago esto siempre que, y el de al lado y el de al lado y el de al lado también lo hacen, pues lo normalizo y pienso que eso lo hace todo el mundo o que eso incluso es sano. Entonces, pues, es un poco el inicio también de los trastornos de la conducta alimentaria. Y ya está. Y hasta aquí, ¿no? Y hasta aquí no quería decir nada y mira. Por no patologizarlo todo. Sí. Exacto. Y bueno, ¿quién se anima a explicar qué es una relación sana con la comida? A mí se me ocurre jugar, tener en cuenta la textura, los olores, los sabores. O sea, parar y hacerlo consciente, ¿no? Exacto. Muy interesante porque viene en la línea de lo que hemos dicho de conectar con el cuerpo, ¿no? Se conecta con los sentidos, pongo la mirada hacia adentro, ¿no? Y ahí de alguna forma puedo identificar todo lo que hemos ido hablando y también mis necesidades fisiológicas. Me estoy saciando, ¿no? No sé cuánto tiempo era, creo que eran unos 15-20 minutos, que era cuando la etapa en la que, el periodo, perdón, el que notaba la saciedad. Había como ahí, si hay, por ejemplo, comes demasiado rápido, estás acumulando mucha más cantidad a lo mejor de la que necesitas. Entonces esa parada consciente de poco a poco saboreando nos da ese margen de tiempo también para que
que el cuerpo vaya digiriendo todo de alguna forma. Sí, que vaya tomando conciencia y que te vaya mandando señales, ¿no? De ir Claro, para allá de comer. Deja el cuerpo funcionar. También esa relación sana con la comida se me ocurre incluir también el comer con libertad o sin juicio, sin culpa, sin vigilancia, no sé, como pues igual que a lo mejor seguramente no te juzgas o no tienes como esa visión en otras necesidades fisiológicas como puede ser dormir o otros aspectos, pues igual en esta, añadido a esto que dices de la conciencia y de darte este tiempo y saciación, serían algunos puntos clave que seguramente hay más para identificar si estoy teniendo o no esa alimentación sana. Y que a veces los trabajos son como una lupa, que depende del ángulo, ¿no? De graduado que esté esa lupa. Si yo miro con lupa, pues las calorías, o miro con lupa, puede ser el lunar que tengo, todo se va a magnificar. Entonces la mirada que ponemos ante esto y también el permitirnos ciertas cosas, porque cuando es algo muy restrictivo, que de alguna forma tiene que salir por algún lado, ¿no? Si yo me restringo mucho la comida o ciertos alimentos, va a llegar a un punto en el que no voy a poder controlar tanto control. Entonces creo que buscar un poco el equilibrio y permitirnos y aceptar que a veces pues, hay un día en el que nos saltemos un poco las normas. Y que no pasa nada. Luego viene la culpa. Luego viene la culpa, que ese otro... No, pero es cierto que hay muchas... también nuestra cultura nos anima mucho a relacionarnos con la comida de forma regular. Influye todo, influye lo que vemos en casa, influye lo que nos enseñan en el colegio, lo que hace nuestro grupo de iguales, influye lo que vemos en las redes sociales y todo lo que estamos de alguna forma ingiriendo del mundo. Y la cultura también es importante, por ejemplo, nosotros que vivimos en el sur de España, que tenemos buena temperatura, que invita a salir por la tarde, por la noche. En otras culturas esto sería totalmente inviable, ¿no? A las 5, las 5:30 están cenando, cuando se ven las películas americanas que están quedando a las 6 para cenar y aquí pensamos como que a las 6, ¿qué es eso? Aquí no lo vemos de la misma forma y influye mucho pues el lugar donde estás y todo, la gente con la que te relacionas y todo lo que vives. Y que nosotros celebramos mucho con la comida y con la bebida. Los españoles en general, sí. Nuestra cultura es un poco eso. En otros países se hacen otro tipo de, a lo mejor, ceremonias. Lo tanto, pero aquí creo que está muy fijado el comer y beber. Y luego, ¿qué pensáis de cómo los pensamientos están relacionados con cómo nos nutrimos? Es decir, por ejemplo, los pensamientos irracionales, ya sea de mi imagen corporal, de soy un desastre, todas estas cosas que nos decimos que nos afectan. ¿Qué pensáis sobre esto? Que aquí contamos con ciertos... A ver, en general hay sesgos cognitivos, ¿no? Sesgos cognitivos son esos errores de pensamiento, pero en concreto hay algunos que están relacionados precisamente con esto, como podría ser el todo o nada, o cómo, según pues, lo que tenía establecido, según la meta que tenía, y un día no como así y ya es que soy un desastre, o como perfecto o como horrible, ¿no? A lo mejor estás comiendo muy bien, pero ha habido un día que no ha sido así. O el filtrar todo lo que te llegue relacionándolo con la alimentación. Me hacen algún tipo de comentario, aunque no tenga nada que ver, en realidad lo que me quería decir seguramente que es porque me ha visto esto, porque ha pasado así. Pero que eso, si lo pensamos, son secos, o sea, errores del pensamiento que se van a dar seguramente de otras muchas más formas, pero aquí va como muy metido con la alimentación. No sé si se ocurren algunos errores más. Exacto, típicos. Hay que entender que los errores se trata como una especie como de atajo, porque realmente si tuviéramos que analizar todo lo que pasa en nuestro día, 24/7, creo que tendríamos como una mega cabeza, como si fuésemos como unos dinosaurios, y realmente la cabeza está proporcionada con nuestro cuerpo. Entonces estos atajos realmente es para economizar el esfuerzo. Entonces de ahí esos atajos.
Otro posible error que me ha venido un poco a la mente tiene que ver con filtraje, pero en sentido negativo. Imaginaros, tener una conversación con una amiga, te dice un montón de cosas positivas, pero ha puesto un pero. Entonces tú ya focalizas el pero, lo negativo, la pega y ya directamente entra ahí como en catástrofe horrible. Y los debería, se me ocurre a mí también. Todo el pensamiento de frase que empiece por tengo que o debo de, Debería. que a lo mejor me gustaría, a lo mejor comer mejor, pero no es que sea un imperativo, una imposición. Eso nos mantiene rígidos, es un pensamiento más rígido. O generalizar, pensar que a lo mejor si tú no vas a llevar a seguir una pauta o lo que sea, ya eres un desastre en todo, o te va a ir mal en todo, o el problema eres tú en todo. No, a lo mejor ese ha sido, pertenece a un trocito solamente y no significa que sea tan extensible como a veces nos. Es decir, si no consigo esto, entonces no puedo conseguir nada. Necesito que esto sea perfecto porque si no, todo lo demás no tiene sentido. Y esto se puede aplicar no solamente a la nutrición, creo que se puede aplicar a cualquier cosa. De si cada vez que fallo ya pienso que como no ha sido perfecto, o cada vez que me tropiezo, y esto lo hablamos cuando hablamos de adicciones, y lo hablamos con las emociones, y lo hablamos en pareja, y lo hablamos de todo. Si cuando yo cometo un error o simplemente un tropezón porque hoy no lo he hecho tan bien como lo hice ayer, no significa que no pueda continuar intentándolo. Lo importante es seguir intentando acercarnos al objetivo que tengamos y siempre de forma saludable. Y ojo a que algo puntual de hoy no me define. Y muchas personas se van al extremo, lo que estás diciendo. Si yo, por ejemplo, me establezco unas expectativas semanales de esta dieta, de este ejercicio, y un día, por lo que sea, porque se me olvida el tupper de comida para el trabajo, y tengo que comer algo que no era lo que yo esperaba, hay personas que se van a lo opuesto, pues entonces ya no voy a entrenar hoy, ya esta noche de cena también lo que quiera, o me voy a hacer una pizza, y como que se van a lo polarizado, que creo que también sería uno de estos pensamientos, o todo, como yo me establezco, o nada. Sí, se controlan y se culpan. A mí se me ocurre también que hay otra distorsión que tiene que ver con minimizar o como quitarle importancia. Por ejemplo, si viene alguien y te hace un piropo, te dice algo bonito, no, esto me lo está diciendo por educación. En realidad. En realidad. En realidad porque me quiere mucho, me tiene pena o porque... Sí, pero yo creo que ahí en general vivimos en una sociedad en la que nos cuesta mucho aceptar las cosas buenas que nos da la gente e igual que a lo mejor transmitirlas, ¿no? Y agradecer pues gracias por decirme esto. Siempre vamos quizás con el mecanismo de defensa de uy, qué raro que alguien me diga cosas buenas, ¿no? Entonces creo que es importante también la cultura del saber aceptar, que puedes tener razón o no, que a lo mejor es tu perspectiva, que esto es importante, saber que al final quien te está diciendo algo bueno o malo es su perspectiva. Claro, lo que decía antes Mari, yo puedo controlarme mucho, pero luego lo que el otro piense o vea es cosa suya. Exacto, y también entender que aceptar una caricia positiva de otra persona tiene que ver con nutrirnos, ¿no? Nutrirnos el alma. Entonces parece que está feo ya no solamente que los demás hablen bien de nosotros, sino nosotros si hablamos bien de nosotros mismos. Parece que está también como penalizado. Como un poco con de el ego. prepotencia, ego. Es verdad que eso es lo Como complicado. falta de humildad cuando en realidad. Tendemos que quitarle peso. ¿Qué guapo? Pues no tanto. A lo mejor lo decía, gracias. Sí, exactamente. Total. Sí, hay que aprender a parar y a poner las cosas, yo creo que en su contexto realista, que es la base de los sesgos cognitivos, que nos fallamos en ese procesamiento de la información, de veo esta realidad en este momento y veo la taza de esta manera ahora, pero quizás si me cambio, como el ejercicio que haces tú con los pacientes, bueno, ahora mismo estoy viendo la realidad de esta forma porque la estoy mirando desde aquí, quizás si me pongo desde otra perspectiva y con otras condiciones la puedo ver diferente, y eso es un sesgo cognitivo, que al final me convenzo de la realidad que estoy viviendo yo aquí y ahora, y no tiene por qué ser real, simplemente es mi perspectiva en este momento. La lupa. Volveré a ir aquí. Yo me pongo la lupa a mí mismo o a mí misma y desde ahí, pues claro, se ve todo. Pero si pongo la lupa en el contexto, estoy viendo más factores que el mío. Efectivamente. Y también ponernos un poco las gafas del cariño, de vamos a tratarnos bien. Tampoco no tenemos por qué llevar quizás entre algodones, pero vamos a... El autocuidado, y en este tema concreto de la comida, fíjate que relacionado está con la salud,
y de qué manera destructiva podemos llegar el ser humano, ¿no? Tanto a excedernos con la comida, y que se perjudica la salud, como a limitarnos. Entonces, una manera de destruirnos, ¿no? A nivel salud. Y yo creo que también es bastante beneficioso ese efecto lupa, pero dicho desde la metáfora, ¿no? Ver el mundo como un bosque, o justamente los pequeños arbolitos con sus ramas, con sus hojas, ¿no? Y yo creo que justamente eso enriquece con la comida, con lo que quieras que sea en la vida. Cambiar el foco ayuda mucho a poder integrar cualquier aspecto en la vida. Sí, yo creo que vamos a meternos un poco en el autocuidado, ¿no? Con esto que estamos diciendo, un poco por resumirlo, acotarlo, vamos a parar, vamos a hacer conscientes cómo comemos, cuándo comemos, de qué manera comemos, de qué manera nos nutrimos. La imagen corporal y la autoconsciencia en nosotros mismos, que parta de nosotros mismos hacia el mundo y no a la inversa, y vamos a construirla sobre una base sólida y saludable. Eso quizás serían algunas recomendaciones que a mí se me vienen, pero a vosotras, ¿qué se os ocurre? ¿Cómo es que podríamos decirle a la gente para establecer una relación sana con la alimentación, que estamos aquí, que al final nos derivamos en las cosas y... A lo mejor lanzarnos la pregunta, más allá de lo que quiero o lo que deseo, sino qué necesito, ¿no? A lo mejor quiero comerme hoy un plato entero de pasta, pero lo necesito, luego a lo mejor me va a doler la barriga, o mañana voy a estar más cansada, no sé. Esa pregunta quizás nos conecta con cuáles son mis Pues a lo necesidades. mejor hoy sí por algo puntual, pero mañana no. A lo mejor hoy lo necesito porque... Por la razón que... Por lo que sea, pero la pregunta creo que puede hacer desde qué necesidad tengo ahora. No sé. Exacto, yo junto a necesito también añadiría me conviene. También. ¿No? Imaginaros, habéis quedado con un amigo y, como hemos dicho, somos muy de festejar, pues nos hemos ido a cenar y resulta que hay un plato que me encanta. Pues bueno, ¿me conviene realmente comerme ese plato que me encanta, que voy a disfrutar, que lo voy a grabar, que voy a tener una conversación súper buena con mis amigos? Pues sí, en ese momento pues me conviene. En otro momento igual a lo mejor pues no, me tengo que restringir, pues entonces no me conviene, pues no como ese plato. Sí. O sea, llamar a la capacidad del discernimiento, también del juicio sano, de saber diferenciar cuándo poder permitirme y cuándo no permitírmelo. Y tener muy en mente también el sistema de recompensa de lo que hemos dicho todo el tiempo, de qué estoy alimentando con esto. Es decir, qué necesidad cubro también con esta parte cuando bebo en exceso, como en exceso, o dejo de comer porque pienso que esto va a hacer que adelgace más de la cuenta o más rápido. ¿Qué está alimentando? ¿Cuál es el objetivo que hay detrás? Y eso con qué emociones lo está ligando. ¿Y qué dice de mí el conseguirlo o el no conseguirlo? ¿O quién está diciendo de mí eso? ¿Quién está esperando de mí eso? Hacer más una introspección respecto a ello. Yo creo que eso es lo que trabajamos. Exacto, en resumen se trata de comer con conciencia. Sí. A mí me parece también importante tomar conciencia no solo de lo que se come, cómo y todo esto, sino también de qué otras alternativas tengo para lograr eso. Si yo lo que X necesidad que tenga que cubrir, que no sea, que vaya más allá de la fisiológica, tener en cuenta que otra forma hay de cubrir esto, ¿no? Cómo nos podemos cuidar a uno mismo, aparte de la alimentación, por supuesto, pues asegurarnos de que hay un buen descanso, la forma que pueda, ese diálogo interno, ¿no? O la forma en la que yo me trato, no solo lo que pienso y lo que me digo, sino también con otras conductas en mi día a día. No sé, el recurrir al movimiento, al baile o a otras alternativas o otros comportamientos, otras conductas que también sean pues tú cuidándote. O sea, muchas veces hay personas que tienen muy desarrollada esa parte de cuidar, pero en el otro. Pero luego cuando le quieres dar la vuelta ahí a ese foco, como a los gatos cuando le dan las luces, no saben por dónde empezar. Pues buscar esa forma de cuidarte, de conseguir placer. A veces cuidarte también es poder establecer límites con personas, a veces cuidar relaciones que tienes y alimentarte con esos vínculos. Es decir, que a lo mejor a través de la comida o de la no comida o de
algo que tenga relación con la alimentación, en realidad estamos queriendo alimentar otras cosas. Entonces, tomar conciencia y saber qué otros mecanismos hay para cubrir eso. Y he mencionado solo unos pocos, pero en realidad hay muchas más formas de cuidarse a uno. Y también invitaría a los oyentes a practicar eso que ha dicho Vanessa, la atención consciente dentro de la comida. Que se puede practicar con muchas más situaciones vitales diarias, como la ducha, un caminar consciente, perdón. Cualquier cosa así cotidiana lo podemos aplicar. Pero la comida en concreto, tantos sabores, tantas texturas, tantos colores que es interesante meterlo ahí. Que muchas veces hablamos, claro, yo creo que la palabra de hoy es la conciencia, ¿no? El hacer consciente. No sé yo si a la gente le queda claro cuando decimos esto de hacerlo consciente, a lo mejor concretamente, ya, ¿no? El estar aquí. Utilizamos palabras, claro, entre nosotros. Activar los sentidos. Claro, lo contrario los sentidos. Sería lo contrario de comer delante de la tele sin mirar. Efectivamente. Eso es. Eso es lo que solemos hacer, que dijéramos un poco claro. Que decimos, ay, que queda muy bien, pero realmente queremos que la gente nos entienda, ¿no? Y que sepa que bueno, a lo mejor es que cuando yo salgo a andar y a lo mejor me sienta genial salir y ponerme un podcast. Y porque es mi momento, y porque me viene bien, estoy en movimiento y porque tal, pero a lo mejor no, a lo mejor estoy saliendo a andar y me pongo el podcast para no escucharme, por ejemplo. Sí. Entonces, cada persona va a utilizar los recursos de forma diferente, pero es desde ahí el saber de cómo lo estoy haciendo esto. Ojo, pues si siempre como de pie, pero como tranquilamente, y es porque yo pues me gusta comer de pie, por ejemplo, pues a lo mejor es adaptativo. Pero quizás no lo es si estoy comiendo en 5 minutos y hago así, o se me olvida, como alguna que conozco, que no voy a señalar, se me olvida comer, son las 5 de la tarde y no he comido. Sí, sobre todo yo creo que la diferencia estaría en no ir en piloto automático, no ir corriendo, sino conectar un poco con la respiración, con nuestro cuerpo, con los estímulos que tenemos alrededor y permitirte explorar sin ir con ningún objetivo concreto, ¿no? Digamos que si tenemos el plato enfrente de la mesa, pues fíjate, huélelo, mira los colores, pregúntate qué colores tiene, el sabor, qué pasa en tu boca, ¿no? Si saliva, si no saliva, a qué te recuerda, ¿no? Un poco desde ahí, incluso se lo puedes tocar, pues qué tacto tiene, y desde ahí estamos conectando con esa atención consciente. La atención consciente viene siendo activar los sentidos. En un paseo consciente también, en vez de con el podcast, en ese ruido mental, que no es que esté mal, pero atender a los sonidos de los pájaros, de la gente, ver los árboles, todo lo que siento en los pies al andar, un poco desde esa parte. Ahora hay gente que está apagando. ¿Qué está diciendo? Bueno, yo me lo había puesto de fondo y ahora ya. Sin vosotros de fondo. Sí, bueno, yo creo que el mensaje queda claro. ¿Cómo ayudamos al final desde la psicología? Pues vamos a ver en qué punto una persona puede estar viniendo con nosotros a consulta por otras muchas razones y de repente aparece este problema de, oye, nunca te he contado que tengo problemas para controlar la comida, lo que ingiero, o que es que no estoy comiendo bien, igual que a lo mejor te estoy contando que no estoy durmiendo bien. Nos puede llegar también por otro profesional, por un nutricionista que dice, oye, mira, estoy enseñando a esta persona a comer, le estoy haciendo una educación con respecto a todos los aspectos de la nutrición, pero resulta que he detectado que tiene un bloqueo en este punto porque está muy estresado, porque no sabe encontrar esos huecos para cocinar, Entonces, todas estas personas nos van a llegar a nosotros y nosotros, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Pues vamos a detectar primero cuál es el objetivo último que está promoviendo esa mala relación con la comida. Vamos a estudiar y vamos a ver si hay algún trastorno detrás que lo esté sustentando, que sea comórbido, o sea, que se esté dando al mismo tiempo que esa problemática, y vamos a ayudarle a detectar y a identificar no solamente los sesgos cognitivos, los pensamientos que lo pueden estar promoviendo de alguna forma, esas creencias irracionales que hemos dicho, y con toda esta detección y toda esta identificación, que normalmente se lleva un tiempo de procesamiento, ayudar a esa persona a gestionarlo de otra forma, de forma diferente, a cambiar su percepción mediante diferentes herramientas que tenemos los profesionales. Y así es como desde la psicología vamos a ayudar en estos problemas de la nutrición. No sé si se os ocurre alguno más, que seguro que me he dejado, con técnicas como mindfulness, etcétera. Hay tantas cosas que podemos decir.
No sé si hay algo más que... Yo la verdad que pienso que la he resumido bastante Sí, Sí. Es que me he puesto ahí a piñón fijo. Lo he resumido, ha hecho buen tiempo. Sí. Así que bueno, no sé si... bueno, yo creo que hasta aquí podemos decir que hemos hablado un poco de psiconutrición, como siempre. Os animamos a que nos dejéis comentarios y preguntas. Y no sé si había alguna pregunta quizás pendiente de podcasts anteriores. Sí, teníamos una sobre crianza. Ajá. La voy a lanzar y a ver quién se anima a contestarla. Marta nos pregunta, dice, ¿qué hago cuando mi pareja tiene una forma muy distinta de criar a mis hijos a la mía? ¿Qué le podríamos decir a Marta? Pues esto pasa muchísimo. Normalmente dos personas, dos mundos diferentes, dos islas diferentes que tienen perspectivas diferentes de cómo criar. Normalmente nos acercamos a otras personas que tienen quizás una visión y objetivos parecidos a los nuestros, pero quizás vienen de un entorno familiar muy diferente al nuestro. El camino es la negociación, no puede ponerse el ego por delante. No sé si luego vosotras quería añadir algo más que me lanza yo aquí, pero que no es poner el ego por delante, el orgullo por delante a yo quiero tener razón, sino a negociar, a exponer, creo que esto sería lo mejor porque por esta razón, por esta y por esta, no siempre va a salir perfecto, no siempre va a salir bien. Tenemos que tener clara en una negociación cuáles son nuestras líneas rojas pues en este caso estamos hablando de la crianza. Por aquí no quiero pasar porque considero que es nocivo, porque ojo, el centro son nuestros hijos y son las personas a las que tenemos que mirar y estamos negociando y queremos cosas diferentes en teoría por su bienestar. Si es por mí, si es por mi ego, si es por mi yo, porque alimenta algo que yo creo y de lo que estoy convencido y no es por su bienestar, a lo mejor no estoy mirando en el sitio correcto. En terapia también vamos a ayudar a esto, ¿no? A que se vea desde dónde estoy mirando este objetivo. Entonces, pues, no sé si he respondido la pregunta, pero el camino sería la negociación, establecer cuáles son las líneas rojas para mí y desde ahí buscar el bien común y sobre todo lo principal, el bien de los niños. Y si no consigo establecer esa negociación de forma buena y asertiva y entro en dinámicas negativas, pues busco un profesional que nos pueda ayudar a comunicarnos y a encontrar esos puntos de unión, que al final es esto, unirnos para la crianza. Y a mí se me ocurre que, sobre todo, dejar el juicio fuera. Si mi pareja resulta que lo está viendo desde tu punto de vista, lo que quiere es aportar algo más. Entonces, en ese añadido, mirarlo con ojos de que somos un equipo, los dos queremos lo mejor para nuestros hijos y sumando una visión más la otra, pues podemos atenderlo de la mejor manera posible. Yo le remarcaría, o sea, chapó a lo que habéis dicho las dos, pero remarcaría una cosa que has dicho como muy de pasada y es cuando se nos atasca esa negociación, no está siendo posible, los dos tenemos claro que es por el bien del crío o lo que sea, hay algo, seguramente hay alguna piedra que no estamos detectando. Entonces, buscar ayuda profesional, porque si por tus propios medios no has podido llegar a eso, si ya de por sí puede ser complicado, incluso en un proceso con un profesional, porque a lo mejor está viendo ahí un problema y no nos estamos dando cuenta, un problema de comunicación, está habiendo un problema porque esto es el resultado de otras cosas que han pasado y como no están pasando ahora no la relaciono, pero algo está ocurriendo ahí. Entonces yo, si ya hemos como quemado algunos cartuchos y eso se está atascando, que no haya ningún miedo a pedir una ayuda profesional del tipo que sea, coordinación parental, un proceso terapéutico de pareja, psicólogo, o sea, cualquier cosa que nos ayude. Podríamos abrir más melones de esta pregunta, pero que se me están metiendo unos cuantos, pero creo que lo dejamos así. Queda más o menos claro el enfoque, sí. Sí. Bueno, pues eso, animaros a que nos dejéis comentarios. Muchas gracias por acompañarnos, a vosotras como siempre, que sois especiales y genial compartir este ratito con vosotras. Y nada, muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.